Bienvenidos. En este vídeo vamos a conversar acerca de los misterios y del poder oculto del conocimiento de la astrología. Así que hoy quiero hacer un recorrido desde los inicios, pues desde Mesopotamia, desde los inicios primigenios, donde se comenzó pues, a conocer esta ciencia, hasta nuestros días, cómo ha evolucionado y cómo puede adaptarse o servirnos este conocimiento en el día a día. ¿Qué valor tiene? ¿Qué poder tiene? Si realmente es algo valioso. Bien, pues los primeros resquicios, las primeras pruebas que tenemos del estudio de la astrología se remontan a Babilonia, se remontan a la antigua Mesopotamia. Los primeros registros de lo que es esa búsqueda de conexión entre el cielo y la tierra por parte del ser humano corresponden al estudio de los ciclos lunares, los primeros calendarios, que luego fueron utilizados también por los astrónomos pues para la realización de predicciones. Antiguamente, tanto en Egipto como en otras etapas de la historia, como pueden ser pues en la época romana, donde los emperadores tenían también un astrónomo especializado para realizar las predicciones, o en la Edad Media, ¿no?, donde los reyes también hacían uso de estas mancias, podemos encontrar grandes e interesantes pues vestigios que, sobre todo por parte de los griegos, nos dejan un gran legado, y por parte pues, de astrólogos también árabes, ¿no?, que forman parte pues, de esa rama de astrólogos islamistas, que dejaron un gran estudio también y una gran herencia astrológica relacionada pues, con los cálculos matemáticos. Eran muy perfeccionistas. Sobre todo a mí me gusta mucho el estudio de Egipto, las fuentes que de allí derivaron, los textos, y la gran precisión que se obtuvo en ese momento en relación también a muchas técnicas. Como os comentaba, en estas épocas el astrónomo y el astrólogo eran la misma figura. De hecho, los calendarios y también las efemérides, que son pues, las tablas donde están recogidos pues, la posición de los planetas, se compartían pues, entre astrónomos y astrólogos. Como os digo, antiguamente el astrónomo era la misma figura que el astrólogo, utilizaba las mediciones astronómicas para luego realizar predicciones, pues para el rey, para el emperador, para aquellas personas importantes que podían tener ese conocimiento accesible, porque no era accesible para todo el mundo. Nos encontramos a partir del Renacimiento, a partir de la Revolución Científica, un momento en el que de ahí hay un cambio y se empieza a considerar como la astronomía y la astrología son algo separados. Esto tiene que ver con observaciones astronómicas que se hicieron en ese momento, que no les coincidían o no les encajaban con el modelo astrológico, pero sobre todo esa escisión entre la astronomía y la astrología estuvo relacionada con esa revolución científica que quería un poco acercar el mundo a una forma de ver las cosas pues más cercana a la ciencia. De este modo, pues a partir de este momento, digamos que la astrología sufrió una gran erosión. Sabemos que fue un momento en el que la astrología pasó de estar en las universidades, en marcos de erudición y marcos de estudio reglados, a encontrarse pues, en el abismo, ¿no?, en un espacio pues, prohibido, en el que el oscurantismo es el que ha, digamos, absorbido todo ello, y estamos muy lejos de encontrarnos hoy en día pues una cohesión y una coherencia y digamos una correlación entre ese estudio astrológico o el estudio de la astronomía con un modelo que sea positivo y que sea, digamos, extrapolable a una correlación con también pues una forma de ver el mundo, ¿no?, o digamos, una teología o una cosmovisión que encaje pues con los parámetros que puedan llevarnos a utilizar esta herramienta del mejor modo. Así que haciendo hincapié en esta parte, en la parte, digamos, que está vinculada a ese oscurantismo en el que quedó relegada esta ciencia, porque
no deja de ser una ciencia que fue la madre de las matemáticas o de la geometría. Los grandes filósofos presocráticos estudiaron realmente el uso de los 4 elementos y cómo esto se relacionaba también pues luego con la alquimia, que es lo que se estudia en la astrología, y también con la medicina, es decir, los orígenes de la medicina se comparten, nacen, beben de la astrología y de ese estudio de los temperamentos, de los humores y de los 4 elementos y cómo ello conectaba con el ser humano. Así que tenemos de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento, de toda esa fuerza, ese poder que tenía la astrología en la antigüedad, que los reyes tomaban grandes decisiones gracias a sus astrólogos y que se construían ciudades teniendo en cuenta las posiciones celestes o pirámides. Y de todo ello tenemos que hoy en día, debido a ese oscurantismo, a la difusión errática y a la superficialidad derivada del intento de acercar esa forma de ver el mundo de una manera errática o distorsionada, para mí tiene que ver obviamente con esa falta de regulación o de reglación que ocurrió pues, después de la revolución científica. Tenemos que el conocimiento está muy sesgado, ¿no? En cambio, hay un gran poder igualmente detrás de este conocimiento. Para ser una buena astróloga, un buen astrólogo, yo llevo dedicándome a la astrología toda mi vida, hay que estar en constante investigación, en constante estudio, en constante perfeccionamiento, sobre todo en las herramientas y las técnicas clásicas y ese estudio constante que nos permite ese acercamiento a la verdad más inmediata, ¿no? más directa, digamos, ese conocimiento más directo de la astrología. Pero igualmente sigue teniendo ese poder que se puede extrapolar hoy en día pues tanto a la realización de la carta astral para conocer cuál es nuestro destino, cuál es nuestro carácter. Digamos que la carta astral está relacionada con todo eso que la gente llama como el karma, ¿no? que traemos en esta vida, porque nos va a hablar pues, de cuál es nuestro plan de vida, de nuestra misión, de nuestra forma de aquellos acontecimientos también que van a marcar nuestro destino, que van a ser importantes. Y en definitiva, pues nos va a hablar de nuestra forma de vida aquí en el mundo. Mientras que hay otras herramientas como la carta de concepción, que también se utilizaba en Egipto, que nos van a hablar también pues, de esa intención del alma antes de nacer, cómo se relaciona ese plan de vida que tenemos aquí, ese karma, con esa idea que previamente teníamos antes de nacer. La revolución solar, por ejemplo, es una herramienta que nos está apoyando, que nos ayuda cada año a entender cuáles van a ser las pruebas del destino, cuáles son las pruebas que vamos a vivir a lo largo del año en relación a nuestra vida. Mientras que existen otras herramientas fantásticas que forman parte de otras ramas de la astrología, como la astrología horaria, que tiene que ver pues, con las interrogaciones, el poder saber, pues me voy a casar, o antiguamente se hacía para encontrar objetos perdidos o para entrar en guerra con algún país, pero se puede extrapolar hoy en día a cuestiones pues que nos atañen al día a día, ¿no? Como voy a encontrar un trabajo, me voy a casar, voy a tener hijos, preguntas que están relacionadas con la vida mundana. La astrología electiva, por ejemplo, forma parte de una rama más mágica de la astrología que nos habla de ese poder de un poco cambiar el destino en el sentido de elegir a nuestra elección, por eso se llama astrología electiva, el mejor momento para iniciar algo, pues para casarnos, para mandar una carta a una persona importante, ¿no? Cuando nos alineamos con esos ciclos cósmicos, alineamos nuestro destino con esa armonía, esos tránsitos planetarios que también están sucediendo y que nos afectan directamente, pues estamos como haciendo esa magia, esa sincronía, porque la magia no es más que esa conexión, digamos, natural y divina con ese ciclo favorable que nos permite obtener aquello que deseamos o vivir en armonía, digamos. Y bueno, dentro de la rama de la astrología horaria, la conocida como la astrología de las interrogaciones, podemos encontrar que también se pueden hacer grandes pronósticos mundiales, ¿no? Hay otra rama de la astrología que tiene que ver con la astrología mundial, que nos ayuda a entender el panorama geopolítico, qué va a pasar con un país, cómo se va a desarrollar el mundo a nivel más global, cómo va a afectar eso no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo.
Para ello, pues también se puede utilizar la astrología horaria, que yo utilizo mucho para ver las incepciones, el momento, digamos, el evento, ¿no?, del inicio de unas elecciones, y ahí poder predecir quién va a ser el ganador de unas elecciones, lo cual determina el rumbo del país, ¿no? Pero bueno, sobre todo es una herramienta muy interesante que los astrólogos en la antigüedad estudiaban muy a fondo durante años la astrología horaria antes de embarcarse en otros pronósticos más importantes. En este aspecto, la astrología horaria es una de mis preferidas. Así que bueno, te animo a seguir mis pronósticos también en mi canal de YouTube o en mi página web. Si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo suscribirte porque allí subo más vídeos.